Su nombre era Jim. El nombre de ella era Verónica. Eran misioneros peruanos. Verónica fue salva cuando tenía 12 años. Dalo, baja un poquito. A los 13 años comenzó a hablar acerca de su deseo de ser misionera. Dios, en su plan soberano, contestó su oración. Y luego de algún tiempo en el seminario, se convirtió en misionera. Conoció a su esposo Jim, que también era misionero. Verónica, en cierta forma, vivía un tanto decepcionada por el hecho de que no podía tener hijos. Dios, en su plan soberano, en su bondad y en su justicia, le permitió adoptar a un niño que se llamaba Corey. Y luego de eso, Dios le permite viajar a Brasil y allí adoptar una niñita que se llamaba Charity. En el 1994, volaron desde Lima, Perú, hasta Brasil para finalizar el proceso de adopción y para obtener una visa permanente para Charity. Luego de eso, regresaron a Perú en su pequeño avión Cessna. 45 minutos antes de aterrizar en el lugar donde iban a aterrizar, sucede algo que cambia el curso de la vida de estas personas. Un avión de la Fuerza Aérea Peruana erróneamente concluye que el avión Cessna donde iban Jim, Verónica y Charity era un avión que llevaba drogas. Sin ningún tipo de comunicación previa, el avión de la Fuerza Aérea Peruana abrió fuego contra el pequeño avión. Al menos 50 balas penetraron el avión, el cual comenzó a descender estrepitosamente en el río Amazonas. Mientras el avión se está hundiendo, Jim puede sacar a su esposa, puede sacar a su hija de las aguas del río, pero inmediatamente se dio cuenta de que ambas estaban muertas. Una bala había penetrado la espalda de Verónica, la madre, le había atravesado el corazón y había terminado en el cráneo de Charity. No es algo que me estoy inventando, es una historia real, verdadera. En esta historia vemos una criatura inocente de 7 meses y vemos a una mujer que por 35 años todo lo que le importó era servir y glorificar a su Señor Jesucristo. Ante una circunstancia como esa, ante una situación como esa, ante una tragedia como esa, ante un sufrimiento como ese, ante un dolor como ese, lógico escuchar preguntas como: Dios, ¿por qué? Dios, ¿dónde está tu justicia? ¿Es esa la recompensa que tú le das a una mujer que te sirvió tan fielmente durante tantos años y a su esposo? Dios, ¿dónde estabas tú cuando esto pasó? Si tú eres todopoderoso y si tú eres soberano y si tú pudiste haber prevenido esto, ¿por qué no lo hiciste?
Cada una de esas preguntas, aún con el tono de voz que yo le he dado en este momento, son propias, bíblicamente son aceptables. La realidad es que historias como estas provocan que nos hagamos las preguntas más difíciles, las preguntas más profundas que usted y yo podemos hacernos en nuestra vida. La enseñanza de hoy que Dios me dio hace aproximadamente 2 semanas para el día de hoy, 3 semanas, el pastor Marcelo ha estado predicando en 3 semanas de corrido. Hace 3 semanas Dios me dio la enseñanza para el día de hoy, para esta hora, para este momento, para esta coyuntura histórica, como dirían mis hermanos en Puerto Rico. La enseñanza que Dios me ha dado para el día de hoy, para esta iglesia local, quizás una de las más difíciles que jamás he hecho. Parece haberle pedido a ustedes el miércoles en la noche, antes de despedirnos, que por favor que orasen por mí, porque el pasaje que iba a utilizar en la enseñanza era un pasaje sumamente interrogante, sumamente desafiante, si usted quiere, en cuanto al contenido del mismo. Esta porción bíblica que consideramos hoy nos confronta con preguntas básicas, fundamentales, que el ser humano en un determinado momento se tiene que hacer. ¿Qué puedo hacer cuando el Dios que yo conozco, el Dios en el cual yo he creído, el Dios que me ha servido, el Dios que me ha ayudado, el Dios que me ha dejado ver su poder, el Dios que ha sido fiel, el Dios que ha estado conmigo en las malas, el Dios que me ha levantado? ¿Qué puedo hacer cuando ese Dios parece esconder su cara? ¿Qué puedo hacer cuando luego de yo escudriñar mi corazón y abrir mi corazón para que el Espíritu Santo de Dios me diese claridad y me indicase si había pecado en mí, que me indicara yo con la disposición de confesar mi pecado? ¿Qué puedo hacer si luego de hacer eso encuentro que yo continúo siéndole fiel a Dios? Perfecto no soy, pero soy fiel a Dios. No me he ido con otros dioses, no he abandonado el Dios de la Biblia. Y a pesar de eso, me encuentro que Dios parece esconder su cara. ¿Podrá la fe bíblica nuestra sobrevivir cuando la esperanza para que Dios haga algo en particular, para que Dios intervenga, cuando esa esperanza ha muerto? La enseñanza tiene como título Fe que sobrevive cuando la esperanza ha muerto. Quizá alguno de ustedes en este momento está pasando por circunstancias que provocan preguntas como esta. Y quizás usted se siente frustrado o se siente frustrada. Quizás como el salmista en el Salmo 44, a usted le gustaría hacer algunas preguntas a Dios. Hay tiempo para todo en la Biblia. Siempre y cuando usted haga las preguntas correctamente, con el propósito correcto. Hay solamente un propósito correcto. Es de agradar a Dios, es de glorificar a Dios. Las preguntas son válidas. Así que yo le voy a pedir por favor que busquen su Biblia, no en el bosquejo ni en la pantalla, en su Biblia. Saque su Biblia, el Salmo 44. Esa es la porción bíblica.
Cuando la tenga, levante la mano, levante la Biblia para asegurarme que podemos comenzar a leer. El Salmo 44, ¿all right? Utilice el dedo que usted quiera, pero ponga el dedo ahí en el Salmo 44 y vaya un poquito más al frente al Salmo 121. Salmo 121. ¿Estamos? Esto es lo que dice. Bajo el subtítulo de Jehová es tu guardador. Cambia a través del salmo de tu guardador a mi guardador, como pasa en la mayor parte de los salmos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Subraye eso. No se dormirá, porque el Dios de la Biblia no duerme. Baal posiblemente estaba dormido. El Dios de los cananeos, de los heteos y de todos esos países, pueblos paganos, como era una imagen humana que ellos habían elevado a deidad, pues parte de eso era que posiblemente en determinados momentos esas deidades pues podían estar durmiendo, y por eso ellos tenían que hacer toda clase de rituales para despertarlos, que es lo que Elías tiene en mente cuando se encuentra con los profetas de Baal en el encuentro aquel célebre que tuvieron. Pero el Dios nuestro no duerme. Por cierto, versículo 4, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Todo seguidor de Dios en el Antiguo Testamento, todo siervo, sierva de Dios en el Antiguo Testamento, conscientes del carácter de Dios, sabían que Dios no se cogía siestas de ninguna clase, que Dios no dormía. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová te guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Incorrectamente dije que en determinado momento el salmista cambia de tú a mí. Y la razón por la cual dije eso es porque por años yo he leído ese salmo de esta forma. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Por cierto, no se dormirá ni dormirá el que guarda a Edwin. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Jehová me guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. En mis tiempos a solas con el Señor, así es como lo he leído. Ahora el Salmo 44. Salmo 44 a la luz de lo que estamos considerando en este momento. ¿Qué sucede cuando da la impresión de que Dios ha escondido su cara de nosotros? ¿Qué sucede cuando usted y yo hemos, en la forma en que mejor hemos podido, mantenido nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia a Dios, no hemos dejado de creer a Dios, de servirle a Dios, y sin embargo Dios no actúa conforme a su carácter, conforme a su poder, conforme a la forma que lo ha hecho en el pasado? ¿Podrá la fe sobrevivir cuando la esperanza ha muerto? Con eso en mente, entonces leemos el Salmo 44. Aquí nos habla de liberaciones pasadas y nos habla de las pruebas presentes del pueblo de Dios y la respuesta del pueblo de Dios en los últimos 4 versículos a esa circunstancia presente. Con nuestros oídos, Dios, hemos oído
Nuestros padres nos han confiado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Hemos escuchado a través de nuestro crecimiento, dice el salmista, todas las cosas, todas las proezas, todos los milagros, todas las cosas milagrosas que tú has hecho, que se han transmitido de generación en generación, las hemos escuchado de nuestros padres. Hemos escuchado, versículo 2, que tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Cuando el pueblo sale de la esclavitud egipcia, Dios saca naciones, remueve naciones y establece por su plan soberano el pueblo de Israel. Dice amén. De eso es que está hablando, familia. Eso es lo que hemos escuchado. Hemos escuchado que tú afligiste, versículo 2, a los pueblos y los arrojaste. Pues no se apoderaron de la tierra, está hablando del pueblo de Israel. Ellos no se apoderaron de la tierra, el pueblo de Israel, por su espada, ni su brazo los libró, no fue por el poder de ellos, sino que fue tu diestra, fue tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos, fue por gracia, fue un favor inmerecido, fue porque a ti te plació. Versículo 4. Tú, Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco ni en mi espada, ni mi espada me salvará. En otras palabras, mi confianza no está en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y tú has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y por siempre alabaremos su nombre. Tú nos has guardado de nuestros enemigos, has avergonzado a los que nos aborrecen. A la gran nación de Jericó, Dios libró a Israel de Jericó y los avergonzó simplemente al decirle al pueblo que tenían que circundar las murallas todopoderosas de esa ciudad en 7 ocasiones y se derrumbaron por sí mismos. Dios lo hace utilizando un pastorcito que se llamaba David para derrotar aplastantemente a un personaje que a los ojos humanos era invencible, que se llamaba Goliat. Así que hemos visto en estos primeros 8 versículos cómo el pueblo está diciendo, nos acordamos de lo que hiciste. No fuimos nosotros, fuiste tú, con tu poder, con tu gracia. Fue de gracia. No fue porque nosotros no lo merecimos, fue porque tú lo quisiste hacer. Ahora note, por favor, que en el versículo 9 empieza con la palabra pero nos has desechado, ahora está en el presente. Nos has hecho avergonzar y ya no sales con nuestros ejércitos. Ahora mire cómo habla, nos hiciste, right? Quiere decir que la adversidad que está aconteciendo en su vida, pues está sujeta al plan soberano de Dios, porque Dios es soberano. Amén. El Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Otra vez, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. No solamente nos están atacando y tú permites que nos ataquen, que nos atropellen, sino que tú permites que seamos esparcidos, ¿sabes? Las familias divididas y todo ese sinnúmero de cosas. Has venido, versículo 12, has vendido a tu pueblo de balde. No existe ningún precio. Nos has hecho objeto de afrenta de nuestros enemigos. Miren lo que dice. Nos pones por escarnio y por burla de los que nos rodean. No solamente abusan de nosotros, sino que se burlan de nosotros. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. ¿Se acuerda de algo parecido que le hicieron a alguien que usted y yo conocemos y adoramos, que se llama Jesucristo?
Tú que decías que eras el Hijo de Dios, tú que decías que Dios estaba contigo, anda, bájate de ahí y meneabas la cabeza. Como expresión de burla, de menosprecio. Versículo 15. Cada día mi vergüenza está delante de mí, la confusión cubre mi rostro, pero ¿cómo puede ser? Si este es el mismo Dios que hizo tantos milagros, que abrió el mar rojo, que preparó camino por el río Jordán, que alimentó al pueblo por tanto tiempo, que ha hecho tantas cosas milagrosas. Me confunde el que en este momento tú no hagas nada. Cada día mi vergüenza está delante de mí, la confusión cubre mi rostro. Por la voz del que me vitupera, otra vez, el que se burla de mí y me deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, escuche ahora, y no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. Todas esas cosas nos han sucedido, pero nosotros no te hemos abandonado. Nosotros no hemos dejado de creer en ti. Nosotros no nos hemos ido detrás de otros dioses. Nosotros no te hemos sido infiel. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. En otras palabras, a pesar de todo, nos hemos mantenido fieles, confiando, obedeciendo, poniendo en práctica lo que tú has dicho que un verdadero seguidor, un verdadero hijo tuyo debe hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Versículo 19. ¿Para qué nos arrojas al lugar de los chacales y nos cubrirás con la sombra de la muerte? Versículo 20. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos hacia un Dios ajeno, hubiésemos sido infieles, no lo descubriría Dios. En otras palabras, si nosotros hubiésemos hecho esto, si te hubiésemos sido infieles, si hubiésemos sido desobedientes, tú lo supieras, porque tú todo lo conoces. Pero lo que tú conoces en este momento es todo lo contrario. Versículo 22. Esto nos lleva al libro de Romanos, capítulo 8. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Ahora aquí está la exhortación, aquí está la pregunta, aquí está el reclamo de ellos. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Otra vez, el salmista sabía con qué Dios estaba hablando. Sabía que el Dios de la Biblia no duerme, ni se adormece. ¿Por qué está ahí? Porque eso es un lenguaje poético ante la inacción de este Dios que ha sido tan fiel y tan poderoso en el pasado. El salmista utiliza este lenguaje poético para cuestionar precisamente esa inacción, la falta de acción de parte de Dios en este momento en particular. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Salmo 119, versículo 28. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 26. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Ahora, mire en sus notas en la pantalla posiblemente los versículos del 23 al 26. Déjeme hacer una exposición bien breve de esa porción bíblica. Comienza con esta exhortación y con una pregunta. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? ¿Ok? Poéticamente, como ya mencioné, busca una razón el salmista por la inacción de Dios. El salmista no encuentra explicación por la falta de acción del Dios omnipotente, del Dios justo, el Dios inmutable, que él ha conocido. No hay nada que explique esto. Porque en el pasado, en situaciones menos complicadas que esto, Dios ha estado presente. Despierta, no te alejes para siempre.
La frase lo que comunica es la idea de que ya demasiado tiempo Dios ha estado alejado de ellos y los terribles efectos de la ausencia de Dios en su vida los estaban destruyendo. Ante la posibilidad de que Dios pudiese estar molesto con ellos, te pide que su ira se apacigüe, por favor, y que terminen sus calamidades. No te alejes de nosotros para siempre. El que Dios no esté con uno, ¿verdad? Que no esté con uno como ha estado siempre, es una razón para alarmarse. Amén. Si usted ha estado cerca de Dios y de momento se encuentra que Dios está distante de usted, pues a usted le cunde el pánico, le entra el pánico. Cuando usted no siente la presencia de Dios, cuando usted no percibe a Dios actuando en la forma que Dios le tiene a usted acostumbrado a actuar. Versículo 24. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Y como dije hace un momento, podemos cuestionar a Dios cuando se trata de las intervenciones que Dios hace con su pueblo, que son misteriosas. Dios hace cosas en nuestra vida, Dios permite cosas en nuestra vida que nosotros no las podemos procesar, no las podemos entender. Y es correcto cuestionar a Dios en ese momento, siempre y cuando usted y yo no lo hagamos de forma arrogante. Es correcto presentar nuestro argumento delante de Dios en forma piadosa. Alguien dijo que es más fácil hacer la pregunta nuevamente: ¿por qué escondes tu rostro? ¿Por qué te olvidas de nuestra aflicción? ¿Y por qué te olvidas de la opresión nuestra? Es más fácil hacer esa pregunta que recibir contestación para ella. Versículo 25. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. ¿Okay? Nuestra alma ha caído en lo más bajo que el alma, la mente, las emociones, la voluntad de una persona puede caer. La frase en el idioma hebreo comunica la idea que ha caído tan bajo como está el polvo debajo de la suela de un zapato de una persona. Así por el piso estamos. Y luego dice: y nuestro cuerpo está postrado sobre la tierra. No solamente el alma del salmista ha caído, se siente amarrado, se siente pegado a la tierra, y aunque quiere levantarse no puede. Concluye el versículo 26 de una forma gloriosa: levántate para ayudarnos, levántate para ayudarnos. Y otra vez, esto es un lenguaje poético porque Dios no está durmiendo. Haz algo, toma acción para ayudarnos. Una oración simple, una oración clara, una oración urgente, pero al mismo tiempo abarcadora. Así es como las verdaderas oraciones deben ser: simples, sencillas, fáciles de entender. Levántate para ayudarnos y redimirnos por causa de tu misericordia. Hay una petición final aquí. Ante todo eso, ante todo esto que él desconoce que está aconteciendo, ante la realidad del pasado, ante la realidad del presente, toda la vicisitud que está sucediendo, él dice: levántate para ayudarnos y redimirnos por causa de tu misericordia. Redimirnos, en esencia, la palabra quiere decir comprar. Así que cómpranos nuevamente y tráenos a ti. Cómpranos nuevamente. Previamente dice que nos has puesto a venta en balde, en uno de los versículos. Ahora, cómpranos nuevamente a ti en nombre de tus misericordias. Esas misericordias que dice la Escritura que son frescas cada mañana. Es la petición de uno que sufre, pero que se mantiene fiel al Dios del cual no se ha olvidado. Sufre, pero se mantiene fiel. No se olvida de ese Dios, de la clase de Dios al cual Él le ha venido sirviendo.
Alguien dijo que la misericordia siempre es la petición más segura. No importa lo que esté pasando, no importa las circunstancias que sean, el clamor nuestro debe ser por eso. Señor, redímenos y ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de nosotros. La petición más segura, aunque usted trate y trate, no va a encontrar una petición que sea mejor que esa. Ahora, la realidad es que en historias como las que le leí al principio de Jim y Verónica que perdieron sus hijos, historias como esas provocan que nos hagamos preguntas sumamente difíciles en nuestra vida. ¿Podrá la fe sobrevivir cuando la esperanza ha muerto? ¿Qué puedo hacer cuando Dios parece esconder su cara? La Biblia dice que hay tiempo para todo en la vida. Para sembrar y cosechar, para llorar, para reír, para agarrarse de algo, para soltar algo, para coser, para descoser, para nacer, para morir. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Podemos vivir rodeados de personas y estar solos. Podemos tener un método de ganarse la vida como el que yo tengo, en el cual estoy hablando y dialogando con personas constantemente, y al mismo tiempo no tener con quién hablar. O no poder hablar con quien tengo a mi alrededor. Todo en la vida tiene su tiempo. A través de la historia, una cosa que ha sido bien común en la iglesia del Señor Jesucristo es que la gran mayoría de las personas que le sirven a Dios solamente a Dios, pues solamente con Dios comparten la mayoría de lo que acontece en la vida de ellos. Ustedes que son parte de esta iglesia, conocen que desde marzo de 1999, cuando a nuestra amada hermana Rosa, sierva humilde de Dios, imperfecta, sierva humilde de Dios, fue diagnosticado con su condición de cáncer múltiple mieloma incurable, donde se le diagnosticaron 3 años de vida. Comenzó esa lucha. Ustedes que estaban desde ese momento saben que por todo este tiempo ha sido una gran batalla para nuestra familia, para la familia como se conoce pastoral. Entiéndase, Pastor Edwin, hermana Rosa, Pastor Marcel, Aurin su esposa, hermana Rosita y el Pastor Willy. Ha sido una gran batalla, sumamente ardua. Hubo momentos en que la cosa se complicó enormemente. Las recaídas grandes que ella tuvo, los 2 trasplantes de médula ósea, las 3 operaciones de urgentes, serias, gravísimas que tuvieron que hacerle, de emergencia.
Y en el último año, su complicación, desde enero, en medio de eso, mientras ella está siendo atendida en Tampa, Dios decide que es hora de que la hermana Adela, mi mamá, vaya a estar con el Señor. Y 3 meses luego de eso, pues entonces Dios decide que sea la hermana Rosa la que esté cara a cara con el Señor Jesucristo. Lo que quiero decir con eso es que el sufrimiento que hemos experimentado en estos años y sobre todo en este año 2019, desde que comenzó el 2019, ha sido bien intenso, sumamente intenso. La pérdida de 2 seres queridos, para mí, mi mamá y después mi esposa. Lo único que se podría comparar o ser mayor que eso es la pérdida de un hijo posiblemente. Pero esas son 2 de las más grandes pérdidas, dolores más profundos que un ser humano normal puede experimentar. Pero yo me encuentro en esta tarde aquí desde hace 3 semanas preparando esto, y una de las cosas que desde hace 3 semanas tenía en mente comunicarles es que pues todo este dolor ha sido arduo, ha sido intenso y todavía duele y todavía lloro y todavía me afligo y todavía gimo. Pero en ningún momento durante ese tiempo yo hice la pregunta del salmista: despierta, ¿por qué duermes? No había razón para mí durante ese tiempo el hacerme esa pregunta. Consciente claramente, Dios es soberano, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. Right? Dios bueno, Dios fiel, que extendió vida a Rosa para que pudiese ver sus nietos, para que pudiese verlos crecer, para poder hacer montones de cosas, acompañarme a varios viajes misioneros, aún con su condición de cáncer. Yo nunca me pregunté eso, ¿sabe? Pero le digo a ustedes en este momento que si el dolor que sentía durante todo ese tiempo era un dolor intenso durante todo este año con estas pérdidas, el dolor que siento en este momento y que he sentido desde que mi esposa se fue con el Señor, se ha recrudecido miles de veces. Y que ahora sí pregunto: Señor, despierta. Señor, no me alejes, te alejes de mí para siempre. Señor, ¿por qué escondes de mí tu rostro? ¿Por qué escondes de nosotros tu aflicción, de nuestra aflicción tu rostro? Porque eres indiferente a la opresión nuestra. Porque eres indiferente a las burlas, al escarnio. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué eres indiferente a eso? Y cuando hemos hablado así, yo particularmente, no hablo en nombre de Techina o de Pastor Marcel o de Willy, nadie más, sino mi nombre, pues he concluido como el salmista, otra vez: por favor, Señor, haz algo, ayúdanos. Pon tu redención en práctica en base a tu misericordia. Ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. No sabemos que tus misericordias son frescas cada mañana, pero lo único que puedo hacer en base a lo que tú has demostrado ser y al poder tuyo en el pasado y tu fidelidad en el pasado, es que tengas misericordia de nosotros. Yo no he definido misericordia para Dios. Yo solo que he dicho es: ten misericordia de nosotros. Tú defines la misericordia.
Mi petición es misericordia, porque no hay una petición mejor que esa que yo pueda hacer. Que tú tengas misericordia de nosotros. Una cosa que la Escritura enseña es que el ser cristiano no implica que usted está exento de dolor y sufrimiento. ¿Alguien dice amén? Por años hemos estado con humildad y con temor de Dios tratando de enseñar sana doctrina y tratando de motivar a los que deciden seguir los pasos de Cristo y que se hacen parte de esta iglesia local, tratar de incentivarlos, motivarlos a que tomen la decisión de vivir una vida piadosa, una vida en total obediencia a Dios, una vida que se pregunta qué es la voluntad de Dios en cada circunstancia que se le presente, sea buena, sea adversa, sea la que sea. Hemos sido fieles en clarificar el hecho de que el que tome esa decisión y lo haga genuinamente tiene que entender que el resultado de vivir de esa forma nunca va a ser comodidad, nunca va a ser que la gente va a estar contenta con usted, nunca va a ser que lo van a tratar bien a usted, porque dice la Escritura que aquellos que se determinan a vivir piadosamente conforme a la voluntad de Dios van a experimentar persecución, y con la persecución viene el sufrimiento. También constantemente mencionamos las palabras de Jesucristo que dijo: estas cosas os he dicho para que en mí Cristo, está en Cristo para ti, que en mí, dijo Jesús, estas cosas he dicho para que en mí tengáis paz. Y luego dice: en este mundo, en esta vida terrenal, van a tener tribulación, pero confiad, tengan confianza, porque yo he vencido al mundo. Así que la idea de tribulación, la idea de persecución, la idea de sufrimiento, la idea de dolor es una idea, una realidad que está presente en la vida de todo verdadero seguidor de Jesucristo. Alguien dijo que probablemente la más grande evidencia de fe genuina se puede observar cuando un cristiano enfrenta una gran tragedia y no termina resentido, no termina amargado. Termina lleno de paz, termina confiando en Dios, termina con su fe intacta, termina con esa fe que sobrevive cuando la esperanza ha muerto. En el día de hoy, Dios todo lo conoce, pero yo no lo conozco todo. Yo solo todo lo que conozco es lo que ya he vivido y lo que estoy viviendo en este momento, que son las 2:05 de la tarde. ¿Qué pasará a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche? Yo no sé. En el día de hoy, vengo más determinado que nunca a no ofrecer respuestas simples a las grandes interrogantes de la vida. La vida tiene grandes interrogantes. Una tendencia común en la iglesia cultural del día de hoy es inventarse excusas o ofrecer soluciones fáciles para asuntos que son altamente profundos y son altamente misteriosos. Ahora, la razón, alabado sea el nombre de Cristo,
Tuve una conversación en estos días con una persona que estamos tratando de ayudar. Se puso un poquito mala en el fin de semana. Fue a emergencia y le dijeron que tenía la diabetes como en 400 y pico, algo así. Tuvieron por 3 días para estabilizarla. Cuando hablo con ella, lo que ella me dice, eso yo no lo recibo. No recibo que tengo diabetes. Sí, yo no voy a tomar nada de eso. No voy a coger ningún tratamiento. Razón por la cual dice eso, pues porque el lugar donde originalmente ella creció espiritualmente era una iglesia donde la doctrina que tenían no era una sana doctrina. Y la mente de ella, el aceptar eso, es que aceptar que Dios está disgustado con ella y pues la solución fácil es declarar y decir, no, yo no tengo eso. Son una respuesta simple a una gran interrogante. Y la razón por la cual yo tengo la determinación de no ofrecer respuestas simples a interrogantes grandes es porque la vida me ha enseñado que la biografía de muchas personas buenas, muchas personas que le sirven a Dios, muchas personas que son fieles a Dios, la biografía de muchas personas no termina diciendo como en los cuentos de hadas y fueron muy felices. Por otro lado, la realidad es que muchas veces cuando usted y yo escuchamos que alguien ha pasado por una crisis y Dios ha hecho un milagro en esa vida, la realidad es que muchas veces hay una voz interior dentro de nosotros que se incomoda. Dice, ¿qué pasó conmigo? Allá tuvo un milagro, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué Dios no contesta mi oración? ¿Y por qué Dios no restaura esta relación? ¿Será que yo he hecho algo incorrecto? ¿Será que la fe mía no es buena? ¿Estaré orando con las palabras incorrectas? ¿No estaré declarando? ¿No estaré confesando? ¿Será que el decir, Señor, que se haga tu voluntad es una falta de fe? ¿Estará Dios molesto conmigo? Estamos hablando de cosas serias. ¿Cómo usted responde? Conteste usted, no levante la mano, pero conteste usted. ¿Cómo usted responde cuando usted ora y su niño que está enfermo no es sanado? O su niño que está dándole la espalda a Dios no regresa a los caminos de Dios. ¿Cómo usted responde? ¿Cómo usted responde cuando su esposo abandona su hogar? ¿Cómo usted responde cuando alguien abiertamente rechaza su iniciativa de buscar una reconciliación? ¿Cómo usted responde cuando usted trata de arreglar las cosas en su casa y su esposo se va y se casa con otra persona? ¿Cómo usted responde cuando la vida no resulta en la forma que usted ha estado orando? Esta enseñanza no es solamente para aquellos que están enfrentando grandes tragedias en su vida. Esta enseñanza es para todo aquel que no entiende qué es lo que Dios está haciendo en un momento dado, en un tiempo dado, en un momento en particular. Lo que yo trato de hacer es darle una descripción correcta, lo que he hecho siempre, más bíblica, correcta, de quién Dios es en realidad y de cómo Dios trabaja. Y mi intención también, a través de esta enseñanza, es proveerle algunas aplicaciones prácticas
para que usted se convierta en un hacedor o hacedora de la palabra cuando su fe sea desafiada. En sus notas, 2 verdades que Dios me dice cuando las cosas en mi vida no salen como yo espero. Lo primero que me dice es esto: permite que yo sea Dios. Cuando las cosas no salen como yo espero, como yo desearía que salieran, lo primero que Dios me dice: tranquilo, Edwin, y permite que yo sea Dios. Está tranquilo. Amen. Right? Be still and know that I'm God. Estate quieto y reconoce que yo soy Dios. Eso es lo primero. Gloria a Dios. Qué bueno que en el día de ayer tuve que hacer mucha fuerza levantando unas mesas, unas sillas. Y me duelen mucho los brazos y esto aquí. Bueno, porque en este momento lo que quisiera es levantar el púlpito y tirarlo para arriba. De gozo. Ante ese recordatorio de Dios, estate tranquilo y simplemente deja que yo sea Dios. Be still and know that I'm God. Watch me. Vela lo que voy a hacer. Pero ¿y por qué no lo has hecho antes? Que es la queja que tenía. Pues porque los caminos de Dios no son los caminos míos. Y porque Dios dio y el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. Porque eres soberano. Por 35 años de caminar con el Señor, pasado por toda clase de problemas, toda clase de tragedias, se complican cada vez más y más. Y hay una cosa que yo le digo en la tarde de hoy con gran firmeza, más firmeza que nunca. Es lo necesario que cada uno de ustedes tienen, que cada uno de nosotros tenemos, de tener un entendimiento correcto de Dios, de tener un entendimiento correcto del carácter de Dios. La señora que le hablaba, que me dijo que ella no aceptaba que tenía diabetes, pues yo no le dije nada en ese momento porque no me iba a poner a argumentar con ella, pero oro por ella para que tenga la oportunidad de sentarme con ella, con la persona que convive, muchacha que vive con ella, para hablarle acerca de la necesidad que ella tiene nuevamente de entender nuevamente la enseñanza correcta de Dios y del carácter de Dios. Lo que veo cuando la escucho hablar, digo, es gente que sea humilde, que sea sincera, pero que tiene un entendimiento totalmente incorrecto del carácter de Dios y de lo que la palabra de Dios dice. Es imprescindible tener un entendimiento nuevamente correcto, claro, nuevamente, de Dios, de quién es Dios y del carácter de Dios. Hace varios años comenzamos el programa de Matete los miércoles en la noche y surge de la lectura de un libro de un hombre que se llamaba A.W. Tozer. Y en el primer capítulo de ese libro, me acuerdo el título en este momento, él hablaba de que el gran problema que tiene la iglesia en el día de hoy es que la mayor parte de la gente que está en la iglesia tienen una imagen torcida de Dios, una imagen deformada de Dios, una imagen que ellos se han creado de Dios que se ajusta más a los gustos de ellos, a las necesidades de ellos y a la conveniencia de ellos. Y por ende, la necesidad más grande que tiene la iglesia es de que los pastores, los maestros, las personas que enseñan en los distintos niveles se enfoquen
en enseñar su doctrina correcta que Dios pueda utilizar en su poder sobrenatural para enderezar ese entendimiento deformado, torcido que la gente tiene de Dios. La realidad es que muchos de nosotros tenemos una idea de Dios en nuestra mente que ha sido diseñada por la cultura, a veces por la cultura religiosa de la iglesia donde estábamos, a veces formada por nuestros padres, una idea de Dios formada por nuestros padres, los más jóvenes, una idea de Dios formada por el YouTube, por el Internet, por el Twitter. Otros tienen una idea de Dios que es diseñada, formada por el pasado de ellos, las experiencias pasadas en contextos de carácter religioso y así por el estilo. Lo importante para nosotros ante esta exhortación de Dios que me dice, permite que yo sea Dios, es ver qué dice la Biblia acerca de Dios. No es mucho lo que vamos a cubrir, nos quedan 12 minutos. Así que la semana que viene vamos a continuar. All right? Ok. Lo primero que Dios dice es que Dios está en control y Dios decide qué cosas sucederán en mi vida. Got that? Hermana Dunita, hermana Ángela, esto es lo que Dios dice. Dios está en control y Dios decide qué cosas van a suceder en mi vida. Mientras mantengamos esa perspectiva clara, mientras, hermano Milton, eso sea lo que veamos, entonces existe una gran probabilidad de que en Cristo Jesús podamos tener victoria. En el momento en que hacemos omisión, no le prestamos atención que debemos a una verdad como esa, ¿cuál verdad? Dios está en control, Dios es soberano. Y Él decide qué cosas van a suceder en mi vida. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el propósito? Eso es prerrogativa de Él. Siempre saludable recordar que Dios está en control de los asuntos en este mundo y de los detalles de nuestra vida. Eso es la soberanía de Dios. La implicación que tiene eso para nuestra vida, los asuntos, los desafíos que nos presentamos diariamente, es que basándonos en lo que la Biblia enseña, no importa. Repita conmigo, no importa. No importa, ¿ok? Basándome en lo que la palabra de Dios enseña, no importa la situación por la cual yo esté pasando, a Dios no le sorprende. Proverbios 19:21, esto dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Y qué dice después? Lo que quiere decir es que nosotros podemos planear todo lo que querramos planear, desear todo lo que querramos desear, pero Dios es quien decide. Mi intención es esta. Lo que yo quiero hacer al tomar tal decisión es esta. Esto es lo que yo quiero hacer. Esto es, y es puro, es un motivo puro, es un motivo que es bíblico. Me he preguntado, ¿es correcto hacer esto? ¿Es aceptable a los ojos de Dios? ¿Le agrada esto a Dios? Sí, es correcto. Sí, le agrada a Dios. Right? Okay. Pero es Dios quien decide qué es lo que va a pasar. ¿Será que alguno de ustedes alguna vez ha hecho algo correcto que ha producido gran adversidad en su vida? ¿O no? All right. No me diga que a usted nunca le ha pasado eso. Otra vez, ¿será que alguno de ustedes alguna vez en su vida ha tomado una decisión que a los ojos de Dios es correcta? Usted la ha filtrado por la Biblia y a los ojos de Dios esto es lo que es correcto hacer, y el resultado no ha sido que todo ha estado chévere, el resultado ha sido tremendo revolú. ¿Can I see your hand now? Yes. No es nada nuevo.
Si lo dice la Biblia, el que quiere vivir piadosamente va a experimentar persecución, conflicto, fricción. Muchas veces usted se quiere tomar la iniciativa y usted va con el mejor deseo de hacer algo y entonces, ¿cómo es que dicen? Usted va tras lana y sale trasquilado. Yo no sé si eso aplica, pero erase that. Eso no tiene que ver con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero usted va con la mejor intención, ¿verdad? ¿Sabe? De buscar hacer algo correcto, pero no le sale la cosa como usted espera. No es nada nuevo. Daniel capítulo 4, versículo 35, hablándonos de que Dios está en control y Dios decide qué cosas sucederán en mi vida. ¿Alguno de ustedes ha orado alguna vez, Señor, yo quiero seguir tus pasos? Yo quiero imitarte. No, hay oraciones que a veces, si uno se detiene a filtrarlas bíblicamente, quizás a veces pueden hasta intimidar a uno. Porque si yo quiero imitar a Jesucristo y yo quiero ser como Jesucristo, right? Pues tú sabes que lo que estoy invitando para mi vida es que es escarnio, es burla, es atropello, es persecución, es falsa acusación. Y eso no. So, que si alguna vez se nos ocurriera pensar esas cosas, muchas personas dirían, no, pues, no. Sí, yo quiero a Jesucristo, pero ser como Él, I'm not so sure. Daniel capítulo 4, versículo 35. 7 minutos. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él, ese Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Por eso es que Cristo dijo, esta es una buena forma de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y en el cielo la voluntad de Dios se hace perfectamente. Amén. So, el punto nuevamente es que Él va a hacer según su voluntad. Dios es todopoderoso y soberano y nada sucede en nuestra vida sin su consentimiento. Ahora bien, muchas veces por el sufrimiento que experimentamos en nuestras vidas somos tentados a rediseñar a Dios. Es lo que pasa nuevamente, y por eso es que es bien recibido todas estas nuevas teologías, todas estas nuevas revelaciones que hay en el día de hoy. En otras palabras, muchas personas en sus mentes no han podido reconciliar, escuche que es importante, por favor, el dolor, la angustia, el atropello experimentado con un Dios que es todopoderoso, pero que no cambia la situación. Y ante esa realidad han acudido a la posibilidad de rediseñar a Dios. He aprendido que la esencia misma del ser Dios implica, alabado sea Cristo, que Él es todopoderoso. Implica la naturaleza misma del ser Dios, de que Él es Dios, implica que Él tiene control soberano absoluto. Así que el punto importante aquí es que Dios está en control y Él decide qué cosas van a suceder en mi vida, cuándo van a suceder y cómo van a suceder. He compartido con ustedes ya varias veces el incidente aquel que fue sumamente espeluznante para mí, los que estaban conmigo, de la noche que veníamos de regreso, luego de una campaña de 2 semanas en el sur de la India, en un automóvil, en un taxi automóvil conducido por un hombre que era inconverso, con el dash del automóvil, era un altar lleno de cuanto Dios, imagen de Dios, tú te puedes imaginar. Un americano está al frente, pastor, y yo estoy con otro en la parte de atrás. Estamos, yo no sé a cuántas horas del aeropuerto, estamos de seguro que vamos a perder el avión, y el hombre va a las millas del mundo.
Y en determinado momento estuvimos a punto, cerca de matarnos. El automóvil se fue por el badén, se metió por unos matorrales, todo el mundo gritó, todo el mundo clamó a Dios. Y de alguna forma regresamos nuevamente y paramos, fuimos a tener a la carretera nuevamente. Y la pregunta era, ¿y si hubiésemos muerto en este momento? ¿Right? Pues estuvimos a punto de morirnos. Aquí esto era para matarnos. Y si hubiésemos muerto en ese momento, ¿habría sido Dios menos Dios con nosotros? ¿Menos amoroso con nosotros? ¿Menos misericordioso con nosotros? El punto es que, como Él es soberano y Él hace lo que quiere, simplemente en ese momento fue un momento para que sobreviviéramos. Les conté que, narrar la historia, que estábamos deseosos de llegar al aeropuerto para contarle a la gente el milagro que Dios había hecho con nosotros. Pero cuando llegamos al aeropuerto nos encontramos con el resto de los misioneros, que eran como 40. Había una cara de tristeza lúgubre, porque como a 100 millas de donde nosotros estábamos, una turba de hindúes había emboscado a un misionero australiano y a su hijo, y los quemaron a los dos vivos en un jeep. Mientras nosotros fuimos salvados y Dios evitó que nos estrelláramos contra una roca o lo que fuera y pudimos sobrevivir, 100 millas de donde nosotros estábamos, pues sucedió eso. Y el punto continúa siendo el mismo. Dios está en control y Dios decide qué cosas van a suceder en mi vida. Amén. Don't miss that. Una última cosa, por favor. El dolor y la dificultad son una realidad que no siempre son el resultado de pecado o de falta de fe. El dolor y la dificultad son una realidad, pero no siempre son el resultado de pecado o de falta de fe. Los miércoles en la noche, por las últimas 4 semanas, hemos estado hablando de un hombre que es el ejemplo vivo de eso. Y la verdad es que muchas veces nosotros experimentamos las consecuencias de nuestro pecado, muchas veces, o de nuestra ausencia de fe, que se traduce mejor en términos prácticos, nuestra ausencia de obediencia. Pero en muchas ocasiones experimentamos gran dolor y gran dificultad, no por el resultado de pecado en nuestra vida o no por el resultado de desobediencia o falta de fe. El punto es que por propósitos que no siempre entendemos, Dios permite experiencias dolorosas y difíciles en nuestra vida. Como individuos, como matrimonios, como familias y también en ocasiones como iglesia. Pero hay una respuesta correcta para nosotros responder a esas circunstancias. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Léalo todo el mundo conmigo. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gozaos profundamente si os halláis. No, cuando os halléis. Cuando os halléis. Hemos dicho que las pruebas y el sufrimiento, o sea, el asunto de que Dios es soberano, pues lo clarificamos los miércoles por la noche y le vuelvo a exhortarle. Venga, confíe en Dios, Dios le va a ayudar, Dios le va a cuidar, Dios le va a dar fuerza, Dios se encarga de lo que sea. Busque que Dios le cambie, le transforme su mente. Hemos establecido a la saciedad constantemente que el asunto de la soberanía de Dios con cuanto al sufrimiento no es el hecho de que cuando yo sufro pues no hay problema porque Dios está en control de todas las cosas. Yo estoy sufriendo, pero Dios está en control de todas las cosas. Eso es cierto. Pero cuando se trata del sufrimiento y el dolor de la vida cristiana, el punto que hay que entender, además de la soberanía de Dios, es que el sufrimiento y el dolor es parte integral del diseño de Dios para nuestras vidas.
No es para verlo, Dios es soberano, lo que sea, no. Hay que verlo como es parte integral, Dios lo permite, es parte de lo que Dios utiliza para conformarnos y hacernos más y más a la semejanza de Cristo. Así que las pruebas y el sufrimiento son partes de la vida. Con esto termino. Usted y yo no podemos escoger si vamos a sufrir o no vamos a sufrir. Usted y yo no podemos escoger o determinar la forma en que vamos a sufrir. Tampoco podemos escoger el tiempo que tendremos que soportarlo. Hasta aquí. De aquí en adelante, ahora me toca a mí. Ok, está bien. La Biblia dice, en cuanto sea posible, está en paz con todo el mundo. Está chévere. Si alguien tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te vengues tú, porque Dios dijo, mía es la venganza, dice el Señor. Está bien. Pero si cruza una línea, hasta ahí llega la cosa. No es lo que Dios quiere para nosotros. Usted y yo no podemos escoger o determinar la forma en que vamos a sufrir, ni la cantidad de tiempo que vamos a experimentar ese sufrimiento. ¿Alguien dice amén, aleluya? Right, aquí está la cosa. Aquí usted o acepta lo que Dios dice o usted rediseña a Dios. Lo único que usted y yo podemos escoger es la forma en que vamos a responder al sufrimiento. Si usted se dispone a estudiar las historias de la Biblia, usted se va a encontrar en la mayor parte de los casos con un sendero lleno de luchas y sufrimientos. En los últimos años, debido a la influencia de las falsas doctrinas, muchos cristianos han llegado a creer que el sufrimiento y el dolor son señales de que estamos haciendo algo malo o que no tenemos suficiente fe. La Biblia enseña que nada, ¿y nada qué? Puede estar más alejado de la verdad que eso. Not true. Muchos de los héroes de la Biblia fueron hombres y mujeres que nunca fueron liberados de sus luchas. God is good? All the time. Just place the Jesus. Okay. Mire todo el mundo el último pasaje bíblico, los últimos dos pasajes bíblicos. Thank you, Arnaldo. All right. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. Esto es lo que han sido llamados conforme a su propósito. Y su propósito es el hacernos más y más a la semejanza del Señor Jesucristo. Amén.